Iniciar a grabar la clase. Bueno, compañeros. Pues a medida que vamos hablando, les vamos dando ingreso a los demás compañeros, demás que tienen algunos problemas de conexión o alguna otra situación. Pero al igual, pues no hay ninguna pérdida, ya que pues, las clases van a estar grabadas. Bueno, William, Diego, Epifanio, ¿tenemos alguna duda por el momento con lo visto en la clase pasada sobre el formato IPAD, el diligenciamiento? ¿Alguna duda? Ninguna, profe, todo está bajo control, ninguna. Ah, Todo está bien perfecto. explicado. Listo, perfecto. Entonces vamos a continuar, ¿cierto? Habíamos quedado acá en el diligenciamiento del formato en vehículos, ¿verdad? Acá podemos ver, acá está en el recuadro donde dice vehículo, vehículo número 1, y podemos encontrar vehículo número 2. En el tema de los vehículos, donde encontramos que hay involucrados más de 2 vehículos, 3, 4, la información va a ser la misma. Si el propietario es el mismo conductor, no hay necesidad de llenar aquí los espacios de propietario, sino que con este espacio de conductor identificamos que es el conductor y el propietario. ¿Cómo se da cuenta, compañeros, de esa información? Obviamente, en el momento del accidente de tránsito, la autoridad de tránsito solicita que los vehículos involucrados, los conductores o los propietarios, en el momento, cuando van a ir a recoger la matrícula, es el croquis, el levantamiento del formato IPAB, ellos dejan allá una fotocopia de la cédula para que el área de documentación de la Secretaría de Movilidad tengan en cuenta que la información está correcta, ¿verdad? Acá ya llegamos al espacio de pasajeros de víctimas, que sean acompañantes, pasajeros o peatones. Acá en este espacio vamos a llenar todos los nombres, el nombre completo de la persona, del acompañante, del pasajero o el peatón afectado. Si son más de un peatón afectado, están los anexos que estamos viendo acá a continuación. Entonces, cuando es solo una persona afectada con lesiones o fallecidas, solamente llenamos este recuadro, ¿cierto? Entonces, nombres y apellidos. Documentos CC, que es cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad o pasaporte, ¿verdad? El número de identificación, la nacionalidad y ya los datos personales, que es la fecha de nacimiento. Y vamos a individualizar si es femenino o masculino. La dirección del domicilio donde reside la víctima, la ciudad, el teléfono. Si es un pasajero, ¿verdad? O un acompañante, vamos a identificar si llevaban puesto el cinturón de seguridad. Si es de motocicleta, debemos identificar si al momento del accidente llevaba bien puesto el chaleco, el casco o no lo portaba. Y por último, el chaleco también para motociclistas. Acá vamos a identificar la condición. Si es peatón, si fue pasajero o si fue acompañante. ¿Cuál es la diferencia, compañeros, entre pasajero y acompañante? Que el pasajero obviamente lo identificamos para servicio público. Y si es del acompañante, lo identificamos para servicio particular. ¿Tenemos alguna duda por el momento? William, Epifanio, Diego. Todo bien, todo claro, Juan. Listo. Bueno, acá, hospital, clínica o sitio de atención.
Acá se llena, se diligencia si la persona fue lesionada, si tiene lesiones graves o medianas o mínimas, se diligencia a qué hospital le fue remitida. Pero si la persona fallece en sitio, ese espacio se deja vacío. ¿Por qué? Porque obviamente el PJ de la Autoridad de Tránsito, el PJ de la Autoridad de Tránsito, de Policía, Tránsito y Transporte, se sabe que se envía para examen para medicina legal, la seccional más cercana. Se practicó examen. ¿Cuál es el examen que se practica? El de, como para el conductores, también se practica el de alcoholemia y el de sustancias psicoactivas. Si lo autorizó o no lo autorizó, aquí hay un pequeño, digámoslo así, una pequeña libertad para la autoridad de tránsito. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se llega por decisión de la Corte Constitucional, cuando la persona llega es remitido a un centro asistencial, inmediatamente y es remitido por accidente de tránsito, el centro asistencial no le pide la autorización al paciente, sino que inmediatamente le sacan sangre, es lo primero que se hace. Antes de aplicarle cualquier droga, inmediatamente se le extrae la sangre para hacer la prueba. Entonces, cuando la persona es remitida, automáticamente se deja que si lo autorizó. Ya con los resultados que arroje el centro asistencial, se pone positivo y el grado, y también en psicoactivas. En este tema de descripción de las lesiones, como lo habíamos comentado en la clase anterior, tanto para conductores, también para las personas, los peatones, acompañantes o pasajeros, hablamos de un supuesto, porque obviamente hay algunos agentes de tránsito que no son que no son médicos o no son enfermeros. Entonces hablamos o se diligencia a ojo, a vista. Posible fractura de tibia peroné o posible fractura de cuello, posible fractura de costillas o posible desguince de ligamentos de rodilla, etcétera, etcétera. No, nosotros en esta área de descripción de lesiones siempre vamos a hablar con posibles. Nunca lo vamos a comentar como una afirmación. Total de víctimas. Peatón, acompañante, pasajero, conductor, total de heridos o fallecidos. Siempre se va a diligenciar y vamos a poner la cantidad. Por ejemplo, el pasajero, bueno, perdón, el peatón falleció y el conductor fue lesionado porque el cinturón de seguridad le fracturó las piernas, le generó un desguince en la clavícula, una fractura de clavícula. Entonces vamos a poner uno en peatones, uno en conductor, heridos 1 y muertos 1. Compañeros, no sé si recuerdan la clase pasada. Antes de iniciar, antes de continuar, le doy la bienvenida a Lady. ¿Cómo has estado, compañera? Compañero, no sé si recuerdan en la clase pasada que yo les mostré en el formato que les mandé que desde la página 75 hasta la 89 no vamos a encontrar unas hipótesis. Acá también se hace el diligenciamiento de las hipótesis. Entonces, se ponen los números del conductor, si ustedes al momento, bueno, en el momento, si la autoridad de tránsito al momento del accidente, ¿cierto? Se da cuenta que el conductor viola varias hipótesis como está en esta embriaguez y no portaba cinturón de seguridad, iba en exceso de velocidad o iba manejando por celular, entonces se van a poner los 4 números, ¿verdad? Si es solo una hipótesis, se pone una, si son 2, se ponen 2. Acá, del vehículo, las dos principales hipótesis que puedan ver o que puedan haber llegado a que se genere el accidente de tránsito o por fallas mecánicas o por todo, luces, frenos, sistema hidráulico, amortiguadores, llantas, etcétera. De la vía, también están las hipótesis de la vía,
del peatón y del pasajero. Compañeros, acá yo les estaba hablando cómo lo diligencia la autoridad de tránsito. Ahora se los voy a comentar cómo nosotros los particulares lo vamos a diligenciar. ¿Cómo los particulares lo vamos a diligenciar? Si de pronto ustedes como peritos, como investigadores privados, se dan cuenta, tienen el informe IPA de la autoridad de tránsito y resulta y sucede que el agente de tránsito le echa netamente la culpa al conductor, ¿cierto? Pero ustedes como peritos se toman la investigación a fondo y, como se los dije en la clase anterior, investigar más metros de vía, más tramo de vía, y encuentran que de pronto que 5 metros antes o 10 metros antes del lugar de los hechos o 50 metros antes del lugar del accidente hay un hueco. Entonces, no se toma, o bueno, se toma las hipótesis del agente de tránsito, pero también nosotros podemos anexar las demás hipótesis que creamos que puedan haber generado o puedan haber causado el accidente de tránsito. Como por ejemplo, digamos que el conductor sí iba en exceso de velocidad, pero resulta y sucede que el accidente de tránsito se generó por esquivar el hueco, ¿verdad? Y no alcanzó a frenar y esquivó el hueco y en el otro sentido o pasaba un peatón o un motociclista y se generó el accidente. Tomamos la hipótesis del agente de tránsito más la hipótesis que nosotros como investigadores encontramos. Si encontramos del vehículo, la podemos poner. Si encontramos de la vía, la podemos poner. Si identificamos, ¿cómo vamos a identificar con el peatón o con el pasajero? Por versiones testimoniales. Si encontramos de que el peatón se cruzó sin respetar las señalizaciones, podemos poner. O resulta que si el peatón, fuera que el vehículo iba en exceso de velocidad, el peatón tenía un puente peatonal a menos de 5 metros, vamos a poner que el peatón irrespetó. En esta investigación, compañeros, nosotros como peritos, también vamos a tener gran influencia al momento de sustentación ante un juez, porque perdón, porque esta nos puede ayudar a que la sanción no sea tan alta como, como la están pidiendo las víctimas o los familiares de la víctima si en el hecho fallece el afectado. Entonces, nosotros podemos llenar ese formato IPAD como investigadores particulares y sustentarlos. Sí podemos. ¿Por qué? Este es un documento público en el cual puede ser utilizado por cualquier entidad involucrada en el tema de transporte en Colombia mediante sus peritos debidamente certificados. Como nosotros adquirimos el certificado de accidentología vial, investigación de accidentes de tránsito, estamos avalados para el diligenciamiento de este formato. Compañeros, ¿tenemos alguna duda por el momento? Jimena, Diego, don Epifanio, William. Bien, Juan, bien, todo claro. Listo. Bueno. Está claro, profe, esa información. Listo. Bueno, acá vamos a ver, compañeros, vamos a ver otro recuadro que dice otra hipótesis, ¿cierto? Digamos que esta hipótesis sea por semovientes. El accidente fue causado por semovientes. ¿Cómo así que semovientes? Caballos, vacas, algún animal de granja que se haya escapado del corral. Entonces vamos a poner el número de la hipótesis y acá especificamos colisión contra caballo, colisión contra vaca o toro o el semoviente en el cual haya causado el accidente de tránsito. En la casilla 12 vamos a identificar los testigos, ¿verdad? Los testigos. Acá nos dan para 3 testigos, pero creo que en los anexos
Bueno, en los anexos no hay más casillas para testigos, pero nosotros podemos anexar en una hoja de blog los demás testigos que queramos anexar para la investigación. Está totalmente legalmente autorizado y permitido. Este formato IPA, la resolución del formato IPA nos avala la autorización de esta. Entonces, vamos a poner los nombres completos del testigo, tipo de documento, la dirección y el teléfono. ¿Para qué? Digamos que en una sustentación civil, ¿verdad? Muchas veces en la contravencional no llaman a los testigos, pero en una sustentación civil, para una indemnización o en una sustentación penal, se llaman a los testigos porque ellos también son claves para la toma de la decisión. Las observaciones, todas las observaciones que podamos encontrar, todo lo que hicimos, todo lo que anexamos, vamos a ponerlo acá en observaciones. Y acá los anexos. Vamos a poner cuántos de estos anexos, cuántos vamos a anexar, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Acá identificamos que anexamos más hojas para vehículos, porque fue un choque múltiple. Estuvieron involucrados 10, 11, 9 vehículos, entonces anexamos acá la cantidad. Otros 3, otros 5 anexos. Igualmente para conductores, para víctimas, peatones y pasajeros, y otros anexos en los cuales están las fotografías y videos. En este tema, compañeros, de fotografías y videos hay un manual de custodia, que obviamente este tema también lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver el manual de custodia. No sé, compañeros, durante el transcurso de esta semana les voy a dar la opción, quiero que la opción de que la otra semana, si Dios quiere, veamos tanto el trabajo mediante el sistema o el software de levantamiento de accidentes de tránsito y el manual de custodia, ¿cierto? Para el formato de los videos y fotografías. Entonces voy a cuadrar bien, voy a prepararlo un poco mejor para que el manual de custodia sea corto pero sustancioso y el resto de la clase lo enfoquemos en el software para trabajar el accidente de tránsito de forma digital. Entonces, otros anexos, fotos y videos, se pone 1, 2, los que sea necesario. Bueno, acá la pregunta, ustedes me pueden preguntar, o bueno, la pregunta común que podamos tener. Pero nosotros como peritos del accidente de tránsito, ¿cómo nos podemos llegar al lugar de los hechos y tomar fotografías y videos? Sí. Si nosotros somos el peritaje, los peritos contratados por la empresa o ustedes son los representantes de transporte que son avalados por la empresa como peritos, la autoridad de tránsito nos puede dejar involucrar en temas de video y fotografías, más no en tomas de muestras y evidencias físicas, ni recoger elementos materiales probatorios. ¿Por qué? Porque eso ya es evidencia en la cual se carga la autoridad de tránsito y la fiscalía en procesar, pero le podemos tomar evidencia. Si nosotros podemos preguntarle a la gente de tránsito, mira, este tornillo lo tomaron como evidencia. Ah, sí, señor. Nosotros le podemos tomar la fotografía y anexarlo a nuestro informe de peritaje. Datos, ¿quién conoce el accidente? Bueno, nosotros ponemos nuestros datos sin ningún problema. Hasta acá solamente. Apellidos y nombres, tipo de documento, identificación. Ya el resto, bueno, y la firma. Ya el resto son datos que se le dan a la autoridad de tránsito, que es la placa, la entidad y el grado, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que ellos tienen un grado en lo cual internamente son identificados. Un agente de tránsito raso es grado 1, pero ya es un agente de tránsito con especialización en policía judicial, venía siendo grado 5.
Pero nosotros, ¿qué nos compete a nosotros? Como investigadores privados, solamente llenamos los apellidos y nombres, tipo de documento y la identificación y la firma. ¿Correspondió? Bueno, ya esto se encarga pues de la autoridad de tránsito al municipio. Los anexos, compañeros, en el tema de los anexos de los vehículos es lo mismo. Nombres, identificación, nacionalidad del conductor. Si el conductor es el mismo propietario, no tenemos necesidad de llenar los datos del propietario. Pero si el vehículo corresponde a una empresa de transporte público, obviamente también debemos de llenar los nombres de la empresa. Si no, si es un particular, solamente los datos básicos. Identificamos también acá el tipo de clase de vehículo y dónde fue el impacto. Acá seguimos con los anexos de todos los vehículos. Acá nos da la posibilidad de a 2 vehículos más. Entonces, si podemos identificar, si el accidente estuvieron involucrados más de 3, 4 vehículos, acá anexamos. Entonces sería el vehículo acá, los 2 primeros vehículos, vehículo 2, vehículo 1, vehículo 2, y acá seguimos con vehículo 3, vehículo 4, otro anexo, vehículo 5 y vehículo 6. Toda la información es la misma. La colisión, qué tipo de vehículo y demás. Acá, con las víctimas, pasajeros, acompañantes o peatones, también todos los anexos que veamos necesario involucrar o anexar en el informe pericial, son los anexos para los peatones, para los pasajeros o acompañantes. Si estuvieron involucrados pasajeros, acompañantes y peatones, acá nos da para identificarlo, ¿cierto? Acá como lo podemos ver, la condición. Si estuvieron involucrados los 3, anexamos los 3. Si estuvieron involucrados peatón y pasajero, anexamos el peatón y el pasajero. Compañeros, ¿alguna duda por el momento? Lady, Jimena, don William, Diego, don Epifanio. Perfecto, profe, perfecto, va bien. Listo. Bueno. Listo, vamos a llegar a lo más lindo. Bueno, a lo más lindo. Vamos a llegar acá al tema del croquis. Primero les voy a explicar el diligenciamiento de este. Listo. El diligenciamiento de este. Bueno, Lady, don Leonardo, buenas noches, ¿cómo está? Lady, Jimena, si tienen alguna duda, al inicio de la clase está grabada, pero al igual me la pueden copiar, yo se las aclaro. Siempre estoy atento del WhatsApp, no hay ningún problema a la hora que sea. Listo. Buenas noches, profe, mil gracias. Dale, Leo, con mucho gusto. Lady, bien, ¿y tú? Bueno, entonces, compañeros, los que estamos ingresando, obviamente la clase está siendo grabada, se monta el canal de YouTube, pero si tienen alguna duda, no duden en escribirla, que yo inmediatamente se las atiendo, no hay ningún problema, Lady. Antes de iniciar la actividad, vamos a iniciar la pequeña actividad con hacer un croquis. Les voy a explicar primero cómo diligenciar esta tabla que vemos en la parte derecha del croquis, ¿verdad? Acá estamos viendo compañeros, que hay una pequeña tabla con unos números, ¿cierto? De forma vertical hay 25 números, de forma horizontal encontramos A, X o A, Y o B, identificación del punto. ¿Qué es esto? ¿Esto qué nos está indicando? Acá nos está indicando
cómo diligenciar los amarres, cómo llenar los amarres. Podemos tomar dos tipos de amarres, en triangulación o en plano cartesiano. El más común o el más fácil de llenar es en triangulación, ¿verdad? El cual vamos a identificar los ejes del vehículo, las llantas, se puede tomar desde las llantas del vehículo hasta el punto fijo que nosotros podamos tomar, como un poste, una alcantarilla, o la tapa de una alcantarilla, un socavón, cualquier punto fijo que veamos que Profe, los intersectos de una intersección también puede ser como punto de referencia. Exactamente, sí, señor. La intersección. El intersecto de una intersección. Exactamente, sí, señor. El intersecto de la intersección también lo podemos tomar como un punto fijo, porque obviamente esa intersección siempre va a estar ahí. Sí. O sea, es tomar compañeros, don Epifanio, es tomar puntos fijos que que podamos asegurar que en el tiempo del proceso, al nosotros regresar al punto, vayan a estar ahí y que no vaya a tener ningún problema. Entonces, como se los dije, lo podemos tomar. Un lindero de un predio también, profe. Sí, señor, exactamente. De un predio también. El lindero también lo podemos tomar. El lindero lo podemos también tomar. El intersecto de la intersección. Postes de luz, postes de alcantarilla, todo, digamos, todo punto fijo que tengamos la posibilidad de hacer el amarre. Entonces, vamos a tomar por dos medidas, tomamos dos medidas, ¿verdad? La medida A y la medida B, ¿cierto? ¿Cuál es la medida A? La medida A es la que sale del punto fijo al eje, ¿cierto? Entonces, supongamos que el punto fijo al eje hay 3 metros de largo. Entonces vamos a poner 3 metros acá. ¿Y de dónde sale la medida B? La medida B sale de ese punto fijo al segundo eje, que es el eje trasero, izquierdo o derecho. Ahí se hace el plano de triangulación. Y vamos a identificar acá la identificación del punto. Amarre del punto fijo a el eje delantero derecho y eje delantero trasero. Compañeros, acá como estamos viendo, no nos van a caer todas estas palabras que dije. Entonces, en el formato IPA, en la resolución, también nos van a mostrar unas siglas que nos ayuda a interpretar eso. Entonces, vamos a poner punto fijo o punto cero hasta E, que significa eje, delantero, la D, izquierdo o derecho, y eje, que significa eje, trasero, la T, derecho o izquierdo. Siempre esas siglas siempre nos van a servir de apoyo para que el croquis sea bien diligenciado. Asimismo, Profe, Lady, sí, una pregunta. Claro, Lady, coméntame. Cuando su merced dice eje trasero derecho o izquierdo, ¿te refieres que a las llantas del carro? Sí, No señora. entiendo. Sí, señora. Sí, Lady. Nos referimos a las llantas. Podemos apoyarnos en las llantas. Entonces, el eje, obviamente, el eje se toma como toda la parte, digámoslo así, el esqueleto que tiene la llanta, ese es el eje. Entonces, lo tomamos desde la llanta y lo identificamos por eje.
Lady, claro. Sí, pues más o menos. No, dime, a Perdón. ver, Yo creo que ya haciéndolo, pues ya me queda. Juan, dime, Diego. Sí, Juan, o sea, compañeros, vea, uno, el punto de referencia, el punto de referencia es el elemento principal para hacer el levantamiento, ¿sí? Ese PR o punto de referencia que uno toma como la coordenada 0, la coordenada 00, ¿sí? Uno a través de él traza una especie, ustedes conocieron de lo que llaman un plano cartesiano, o sea, una X, el cartesiano, ¿sí? Es el punto de referencia, ¿sí? Y haciendo uso de la cinta métrica, es lo que Juan nos dice, que nos acerquemos a cada uno de los elementos que vamos a referenciar, ¿sí? Que son el eje trasero, el inicio, por ejemplo, de la huella de frenado, el punto final de la huella de frenado, el eje delantero derecho, el posible punto o un pie, por ejemplo, por así decirlo, de una víctima que haya sido arrollada, la mano que quedó extendida en la parte final del cuerpo de la víctima. Esas cositas son las que hay que empezar a referenciar con cinta métrica, manejando como una especie de croquis con coordenadas cartesianas, más o menos, que es lo que uno más o menos vio en la matemática del colegio, ¿sí? Una especie de, y ahí y lo demás es un lanzamiento con cinta métrica, más o menos preciso. Exactamente, vale, exactamente, Diego. gracias. Entonces, como lo dijo Diego, sí, prácticamente Diego dio toda la explicación. Es ese punto de referencia punto 00 en el cual con cinta métrica nos vamos a tomar las medidas de hacia los, con el tema de los vehículos, hacia los ejes, cuando es con víctimas, si la víctima quedó entera, porque puede suceder que en un atropello una pierna haya quedado más adelante que el cuerpo completo, ¿verdad? Y llegado al caso más extremo, que haya un decapitamiento, entonces vamos de ese punto de referencia, ese punto 00, se toma todas las medidas hacia todos estos, digámoslo así, estos elementos materiales probatorios para el levantamiento del croquis. ¿Y dónde vamos a identificarlos o a plasmarlos? ¿O dónde vamos a plasmarlos, perdón? En esta tablita que está a la derecha. Acá identificamos las huellas de frenado, la longitud de huellas, el cual si encontramos una sola huella, vamos a ponerla solo una, número de huellas, la distancia de metros, cuántos metros de largo se generó la huella de frenado, con cuántos centímetros y tipo de huella, si es tipo de huella de frenado o tipo de huella de arrastre, todos los tipos de huella. Obviamente acá también debe estar plasmado en el croquis, ¿verdad? En el croquis debidamente identificado con cinta métrica la distancia desde el punto 00 a el punto inicial y el punto final de la huella. Listo. Compañeros. Profe, qué pena. Sí, dime. Profe, no me quedó muy claro el tema de cuando quedan las partes de accidente grave. Cuando Creo que por ejemplo, si queda, digamos, descuartizado la víctima, ¿cómo se hace ahí? ¿Cómo Leo? Repetime, por favor. Es que te escuché recortado. ¿Ya me escucha mejor? Sí, ya te estoy escuchando mejor, sí, señor. Listo, profe. Le estaba preguntando que no me quedó muy claro el tema de cuando se refiere a cuando la víctima queda descuartizada, bueno, por partes. ¿Ahí se toma punto y punto o cómo queda ahí? No, Leo. Cuando la persona queda, cuando hay desmembramiento de partes en la víctima,
Las medidas se hacen desde el punto 00 a todas las partes, desmembradas. Y por ejemplo, si por ejemplo la víctima tuvo desmembramiento de la pierna derecha y la mano izquierda, se va a tomar desde el punto 00 a la pierna, a la primera parte desmembrada. Entonces, se toma la siguiente medida. ¿Cuál es la primera medida que vamos a tomar con las partes desmembradas, Leo? La primera parte desmembrada se toma desde la punta, o sea, de un dedo o del zapato. Jimena, ¿me puedes colaborar, porfa, con el sonido? Qué pena. No, profe, yo no soy. No, ya, Leo. Bueno, Leo, entonces te reitero. Cuando hay un desmembramiento, un accidente de tránsito que la víctima fue desmembrada, vamos a tomar parte por parte del cuerpo. ¿Me explico? Voy a ponerlo un caso demasiado extremo, ¿cierto? Bueno, no, eso ya sería un homicidio. Bueno, digámoslo así, que la víctima tuvo un desmembramiento de la pierna izquierda y el brazo izquierdo. Resulta y sucede que de donde quedó el torso, el resto del cuerpo, al resto de las partes, primero están las primeras partes, la pierna y el brazo. Vamos a tomar primero la primer pierna, o bueno, la primer parte desmembrada, y le hacemos el plano cartesiano. Desde el punto 00 vamos a dirigir la cinta métrica desde el punto 00 a la punta de la pierna, del pie. ¿Y cómo cerramos la triangulación? Desde el punto 00 a la parte del desmembramiento, ¿cierto? Que es la parte del fémur. Bueno, hablando de la pierna. Ahí tomamos las medidas de triangulación con las partes desmembradas. ¿Te queda claro, Leo? Sí, señor. Y o sea que sería lo mismo también con el brazo y con el torso. Sí, señor, sería lo mismo con el brazo y con el torso. Se hace el mismo procedimiento con el brazo y con el torso. Súper, profe, mil gracias. Bueno, compañeros, vamos a hacer, bueno, los que no tengan claro qué es el escalímetro. Acá estamos viendo, no sé si le alcanza a ver, perdón, la imagen del escalímetro, ¿verdad? El escalímetro es una especie de triángulo, de una regla en forma de triángulo, donde en cada lado vamos a encontrar varias medidas, que le encontramos de 1 en 25 a 1 en 1000, si no me equivoco. Ya, no sé, Diego me corrige esas medidas. Sí, Juan, el escalímetro tiene 3 aristas. Ajá, y tiene 3 aristas y 6 caras, ¿sí? Exactamente. Cada cara tiene un valor donde usted lo que hace es traer de la escala real, o sea, un metro normal, a un valor que te da el escalímetro. Es decir, si estamos hablando de la escala 1/100, el 1 metro es 1 centímetro, que es la escala natural. La sí. llamamos escala natural, ¿sí? Exactamente, sí. Sí, por ejemplo, en la escala que le sigue a 1/50, 2 centímetros equivaldrían a 1 metro en la escala 1/50, ¿sí? Y así sucesivamente, 1 en 20, 1 en 30, perdón, 1 en 20, 1 en 75, 1 en 25 y 1 en 125 son las escalas que normalmente se manejan en los escalímetros. Es para profe, uno, ¿y la escala 1/200? Es 1/200 es 1 en 20, pero tú le agregarías un 0. Entonces, al agregarle un 0 al 1 en 20, lo que hace es que ya no vas a hablar
que el 1, también le pondrías un 0 al numerito de la regla, otro 0, para que ya se te convierta no en 1 metro, sino en 10 metros, ¿sí? Cuando tú le agregas un 0 a la escala que normalmente es 1 en 20 y el 1 es 1 metro, si le agregas un 0 que sería 1/200, lo que hace es ampliar la escala. Eso es para usted ampliar una medida que es muy pequeña y le agrega un 0, entonces ya el 1 no sería 1 metro, sino 10, ¿sí? Entonces, esa es la manera de trabajar la escala. Si usted le agrega ceros, por ejemplo, la escala 1 en 25, si le agrega un 0, sería escala 1 en 250. Ya el 1 no sería 1 metro, sino 10 metros. ¿Ya? Si usted le puede agregar 2 ceros, 3 ceros, pero eso ya es para escalas muy amplias, ¿sí? Uno generalmente, para una casa de una vivienda normal, trabaja generalmente la escala 1 en 50. Y para escalas de detalle, como esos pequeños levantamientos, es una escala apropiada, la 1 en 50. Y para detalles, usted puede trabajar la escala 1/100, 1 en 1, 1/100 y la escala 1 en 20, que son las escalas que más amplían en detalle. Profe, ¿y la escala esa de que medio centímetro equivale a 1 metro, cuál es esa escala? Ya le digo cuál es. Esa medio centímetro equivale a 1 metro. Esa sería la 1. Esa escala como tal no está No está. referenciada. Usted puede crear escalas. Usted puede, mediante una fórmula, crear una escala. Usted la puede crear y decir que va a tener una escala referenciada y a usted cuando usted haga el croquis debe hacer referencia de la escala que está utilizando para poder que el investigador, el mismo juez que va a fallar, por ejemplo, un proceso, sepa exactamente la medida. Porque a veces puede que se olvide acotar una medida. Por ejemplo, sabemos que de un poste al eje trasero de un vehículo eran 11 metros, ¿sí? Pero se le olvidó colocar esa escala. Entonces usted coge la reglita porque allí dice, este levantamiento se hizo a escala 1 en 50 o se hizo a escala a 1/10, a 1/20. Entonces usted coge la escala y simplemente la pone allí y dice exactamente que la medida aproximada que está colocando allí quien hizo el levantamiento es de 11 metros, porque le olvidó escribirla, pero sí hizo referencia a la escala que utilizó para hacer el levantamiento. Profe, ¿y cuál es la escala más adecuada para hacer un boceto topográfico en accidente de tránsito? Para mi concepto, la escala más apropiada es la 1 en 50, que es una escala que se maneja muy ¿Equivale en centímetros a qué? 1 centímetro equivale a 1 metro. Que usted puede, si no tiene escala, tiene una regla. 1 en 50, 1 centímetro equivale a 1 metro. No, 2 centímetros. En la escala 1 en 50, 2 centímetros equivalen a 1 metro. Y en la escala 1/100, 1 centímetro equivale a 1 metro. Son las dos escalas que yo le diría a usted que son más apropiadas, porque usted puede tener una regla escuadra común y corriente y trabajar con ellas, y no tener esta herramienta como escalímetro. Puede que no la tenga, pero sí la puede manejar a través de una regla escuadra común y corriente, que es más fácil de conseguir y tener allí. Disculpe, profe. Disculpe. ¿Sí? Dale, Epifanio. ¿Aló? Sí, Epifanio. Profe. Epifanio, sí. ¿Sí, aló? ¿Me escucha, profe? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, si estamos en un accidente en una vía rural y el punto de referencia es un punto de kilometraje y está, por ejemplo, a 90 metros. Si se trabaja por 1 centímetro, 1 metro, no cabría en la hoja del boceto. No cabría una hoja. Entonces usted le agrega un cerito. Usted le agrega un 0.
Sí. Usted le agrega un 0 y ya 1 centímetro no es 1 metro, sino 10. ¿Sí me Ajá. entiende? Usted le agrega un 0 a la escala. Por ejemplo, si usted va a hablar de 90 metros en una escala 1 en 50, te van a necesitar 10 reglas, 5 reglas. Pero usted está a 1,50 para medir 90 metros, le agrega un 0, le queda 1 en 500 y simplemente en 18 centímetros, que sí le caben en la hoja, ahí están los 90 metros. Claro, claro. Sí. Uh-huh. Sí, lo va a hacer a escalímetro. Lo otro es que usted haga un levantamiento que no está levantado con escalímetro, pero sí deja unas medidas muy precisas. Usted las puede escribir. Si usted acota bien el levantamiento, si no tiene la herramienta del escalímetro, usted lo deja a mano alzada, lo que llamamos levantamiento a mano alzada, y lo que hace es dejar muy bien el acotamiento entre un punto y otro. El acotamiento y otro exactamente. Uh-huh. Así es. A mano alzada, pero lo importante es que esté bien acotado. Exactamente. Cosa que sirva de insumo cuando alguien vaya a revisar que exactamente entre un punto y otro, exactamente sepa la medida cuál es. Exacto. Sí, sí. Alito, profe, gracias. Un gusto. Bueno, compañeros, ya con la explicación que, gracias Diego, muchísimas gracias por el apoyo, por la explicación. No la pude haber dado mucho mejor que tú, ya que manejas mucho más el tema a profundidad por ser ingeniero civil y por el tema pues de que la ingeniería civil es una materia, me le quito me quito el sombrero, mis respetos. Vamos a hacer, no sé, Lady, ¿me permites mostrar este croquis que me enviaste? Por favor. Hola, sí, profe, Sí. precisamente Listo. para eso te lo envié. A ver, les Listo, cuento, este fue un dale. accidente que mi papá tuvo este año. Así levantaron el croquis. No lo, pues digamos que yo lo entiendo porque yo estuve en el hecho del accidente. Sí, Pero claro. digamos que no veo que ellos hayan hecho todo lo que tú dices. O sea, no sé si lo levantaron bien porque lo levantaron fue los policías de tránsito. No sé si lo levantaron bien, si lo levantaron mal. O sea, no sé, no tengo ni idea porque pues, sino que sí lo pongo de ejemplo porque es un caso real, eso ocurrió real. De hecho, pasó este año, como en enero de este año o febrero de este año. Entonces, sí, claro, profe, entonces pues para nos sirva de ejercicio y para mirar todo, pues los puntos de referencia, las medidas y todo eso. Bueno, lo voy a abrir, permíteme compañeros un segundo, lo voy a abrir en Word, en Paint 3D para poderlo mover mucho mejor, para enderezarlo, perdón, y para... Listo. Vamos a compartir aquí la pantalla. Bueno. Acá vamos a ver, perdón. Acá estamos viendo croquis, bosquejo, informe de policía de accidentes de tránsito. Acá estamos viendo la diferencia. Ah, no es el mismo. Bueno, listo. El loco del organismo de tránsito. Listo. Acá en el ejemplo, compañeros, que nos dio Lady, del accidente que tuvo su padre, su señor padre, estamos viendo que fue un choque múltiple de 3 vehículos, ¿verdad? Yo puedo identificar, estoy acá identificando que solamente tuvieron en cuenta los amarres de los ejes del vehículo, ¿verdad? Pero no tuvieron en cuenta los puntos de impacto y las marcas de frenado. ¿Qué opinan ustedes, compañeros?
Don Epifanio, ¿qué opina usted? Acá, acá podemos ver a simple vista que el croquis, que fue un choque múltiple, ¿cierto? Que fue en la avenida Boyacá, bueno, avenida Suba con avenida Boyacá, ¿cierto, Lady? ¿O me equivoco? Sí, fue un accidente de 3 vehículos. ¿Y en toda la avenida Suba con Boyacá o tiene el mismo nombre? No, sí, fue en la avenida Suba con Con Boyacá. Boyacá, listo, perfecto. Bueno, acá el punto de referencia que tuvieron ellos fue una tapa, podemos ver, yo lo identifico como una tapa Una tapa de de alcantarilla, Juan, tal alcantarilla, sí, vez. señor. Sí, podría ser una tapa de alcantarilla. Y acá pues, estamos viendo el punto, este círculo, el cual nos está indicando en el sentido, ¿no? Pues no, no tuvieron necesidad porque ya con el sentido. Pero acá nos hace falta. Juan, ven te Sí, dime. corrijo. Ese punto fijo es un poste. Ese poste Ah, tiene sí. un número que es 24 38 16 70. Ah, sí, sí, Diego, sí, tienes toda la razón. ¿Sí? Sino que también, por ejemplo, aquí en Medellín, algunas zapas de alcantarilla también les ponen ese número como para identificar cuando hay un hurto. Es un Entonces, poste. también, así es el poste. Entonces tuvieron como punto de referencia un Qué poste de pena. luz. ¿Cómo, qué pena? ¿Cómo saben que es un poste, una alcantarilla? O bueno, ¿cómo saben? Bueno, digamos acá, yo sí, yo sé que un PR es un punto de referencia Bueno, y ahí Carol, hay un número, pero por ejemplo, uno que no conoce, ¿cómo se sabe qué es? ¿Qué tomaron como Los postes tienen una franja amarilla en el sentido vertical del mismo poste. Esos postes tienen un número, un código. Entonces, ese código que está allí está amarrado a un poste. sí, Diego, pero Lady quiere decir como acá estamos viendo el plano topográfico en altura, ¿cierto? Bueno, sí, en altura. Ella, acá como identificamos que es el poste, Lady, porque este es un poste de alambrado, ¿cierto? Este es un poste de alambrado. También en la resolución, compañeros, en la resolución del formato IPA están los dibujitos. ¿Cómo podemos dibujar el croquis? Esto los encontramos en la página, desde la página 65 en adelante, donde vamos a identificar todos los puntos, cómo hacer los dibujos en el punto, en el plano, perdón. Entonces, acá Lady se toma este como un poste, ¿cierto? Un poste de alambres, porque si fuera una lámpara, saldría acá, digámoslo así, el dibujo de la lamparita, ¿cierto? Acá esto es un poste de alambres, donde pasan todos los alambres primarios de luz, línea de internet, línea telefónica. Este es el poste de primario de alambres. Este es un poste primario. Y también por la dimensión, Lady, la dimensión del dibujo. Hay que tener en cuenta ahí en la resolución donde están los dibujitos o los diseños de dibujo, perdón. Hay que tener en cuenta que los postes se identifican también por el tamaño, ¿cierto? Cuando es un poste de luz, cuando es un poste de lámpara, una lámpara, el círculo es un poco más pequeño y sale acá la lámpara. Hay que dibujarlo todo completo para poderlo identificar. Y obviamente también, como dice Diego, anexar el número de identificación de los mismos, porque en los postes está en la franja, entre la franja amarilla y blanca está el número de identificación de dicho poste. Entonces, compañeros, Lady, ¿alguna duda? no, profe, todo claro, muchísimas gracias. Bueno, Juan, sí, Diego, coméntame. yo qué veo en el croquis? Al croquis sí le falta mucha información. Yo que Eso, un levantamiento debe hablar y debe ser entendido
por cualquier persona, más allá de que el que lo levanta tenga todo el conocimiento, debe Eh, quedarle claro inclusive a la persona afectada que no tiene conocimiento. Entonces, esos croquis tienen que ser bien levantaditos para que todo el mundo el que lo vea le dé lectura, ¿sí? Y pueda descifrarlo fácilmente. Entonces, esa es una tarea que tienen que tener bien clara los que hagan los levantamientos de los croquis, que hagan un buen levantamiento, dejen la mejor información. Allí le faltó haber dicho, es un poste, energía, es un 13.2, lo que quiera decir. El poste tiene la siguiente referencia. Dejarlo tan claro que él solito de lectura por sí mismo. sí, señor, exactamente. Acá Diego tiene toda la razón. Acá hace falta demasiada información, Lady. Para que lo tengas en cuenta, no sé si este caso va a audiencia con seguro, no sé, ya el procedimiento interno pues con audiencias, pero acá el tema, como dice Diego, hace falta demasiada información. Como por ejemplo, el punto de impacto, ¿cierto? El punto inicial de impacto. ¿Por qué? Porque en un choque múltiple se puede presentar varias situaciones. ¿Cuál? El último vehículo involucrado en el accidente o el primer vehículo involucrado en el accidente puede generar una huella de frenado o o no la generó, pero en la mayoría de los casos genera la huella de frenado. Acá no veo ninguna huella de frenado en ningún momento. Este círculo que hicieron acá, donde está involucrado vehículo 1, 2 y 3, donde está escrito punto de referencia, acá esto es una tapa de alcantarilla, ¿verdad? Es una tapa de alcantarilla. Pero ¿dónde encontramos, yo dónde puedo hablar, decir el punto de impacto? ¿Por qué? En algunos choques múltiples se puede presentar que debido a la velocidad, los vehículos recorran unos metros o unos centímetros, ¿verdad? Entonces, acá se debe estipular el punto inicial de impacto y el punto final, ¿cierto? Por ejemplo, para interpretación mía de este accidente de tránsito, yo lo puedo interpretar de la siguiente manera. ¿Cuál? El vehículo 1, que es este que estoy señalando, el vehículo 1 le dio un golpecito al vehículo 2, donde el vehículo 2 recorrió, sí mucho, 5 centímetros, el cual impactó el vehículo 3, donde hubo un recorrido de 2,5 centímetros. Hablando a cálculos a simple vista, obviamente hay que coger el escalímetro o la regleta y hacer la medida. Pero, ¿qué me asegura a mí que esta información que yo estoy dando esté correcta? El único que sabe es el policía que hizo el levantamiento. Pero como dijo Diego, cuando nosotros vamos a hacer un levantamiento, un croquis, debe contener toda la información posible y clara donde el croquis nos esté hablando a nosotros. ¿Por qué? Porque el croquis es una evidencia tangible que puede decir un caso. Por ejemplo, en este caso, en esta interpretación del croquis, se puede tumbar. En una audiencia pública, si por ejemplo el padre de Jimena fue el culpable, entre comillas, estoy hablando de una hipótesis, yo puedo exonerar al padre de Jimena. ¿Por qué? Por el simple hecho, ¿dónde me demuestra usted la huella de frenado? ¿Dónde me demuestra usted los puntos de impacto? Según este croquis, incluso según este croquis, yo puedo identificar que el vehículo 1 estaba estacionado y que los que estuvieron involucrados en el accidente fue el vehículo 2 y vehículo 3. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí la interpretación, compañeros, es la debida y correcta, el debido y correcto diligenciamiento de toda la información del croquis. Voy a ver si lo puedo... ¿Tiene una preguntita? Claro, dime, Leo. Bueno, la primera, ¿cómo hace uno para identificar cuál carro es el de quién? Habría que indicar con las placas o con el color o la marca o algo para identificar el carro de a quién pertenecía a cada carro. No, Y Leo, dos,
Sí, dime. Digamos que acá en Bogotá es que los accidentes ocurran no por velocidad, sino por el tema de trancones. Ujú. Te descuidas un segundo y golpeas al de adelante, el de adelante, o sea, es un choque múltiple como lo mencionas, pero por lo general tú no vas a encontrar huella frenado por lo que te digo, es que no es por velocidad, sino por los trancones, porque se le rodó el carro, porque estaba en un puente y no sé, se descuidó o cosas así. Digamos, ahí no hay huella. Bueno, Leo, la respuesta a la primera pregunta. ¿Cómo vamos a identificarlo? Resulta y sucede que el agente de tránsito en el levantamiento a mano alzada pone en la parte, puede poner en la parte superior, bueno, en un espacio donde le quede mucho más fácil, poner los datos por placa, ¿cierto? Vehículo 1, placa tal, vehículo 2, placa tal, vehículo 3, placa tal. Ya cuando vas a diligenciar el formato IPA que lo hace en oficina, ya se encarga que por la matrícula, por por la matrícula, por el estudio de placas, se saca el resto, los datos del propietario del vehículo y hace el diligenciamiento respectivo. Cuando se hace el formato IPA, que lo hace en la oficina. Y Leo, en la respuesta en el segundo, obviamente, sí, el 70%, yo digo que el 80% de los accidentes de tránsito presentados, de choques múltiples presentados en ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Cali, que son por congestiones vehiculares. ¿Cómo podemos identificar? Ya que no hay una huella de frenado, hay un punto de impacto. Y resulta que en el punto de impacto va a quedar residuos del vehículo siguiente al que chocó. Entonces ahí se va a tener en cuenta este punto, desde el punto de impacto hasta lo que recorrió el vehículo y tomar esa medida, ¿cierto? Entonces ponemos punto de impacto inicial a punto de impacto final, que es donde terminó el último vehículo o los vehículos continuos al que generó el accidente de tránsito. Y ponemos la distancia. Leo, ¿te quedó claro o tienes alguna duda? No, sí, señor, súper, pero tengo otra pregunta, ya me Claro, dime, surgió. dime, tranquilo. Hay un dicho, o no sé si es verdad, que el que pega por detrás paga. No sé Bueno, qué tan cierto es popular en las calles. Y otro, pues si es verdad ese dicho, digamos que si un carro va subiendo el puente y se llega a rodar y él es el que pega, pues entonces no, ¿cómo se de ahí el tema o cómo se maneja? bueno, en ese dicho popular colombiano, que el que pega atrás paga, obviamente yo digo popular colombiano porque ya la legislación colombiana del transporte estableció que ese dicho no es aplicable en un accidente de tránsito. ¿Por qué? Por eso que acabas de comentar, que hay otras circunstancias o otras situaciones, Leo, en las cuales se generaron el choque, pero la culpa no fue del conductor de atrás, sino del conductor de adelante. ¿Por qué? O porque frenó de manera inesperada para evitar atropellar un peatón o un ciclista o un animal, una mascota. Entonces la legislación colombiana establece, no, el que choca por detrás no paga. Se hace el respectivo levantamiento de accidentes de tránsito y ahí se identifica mediante las tablas, mediante los lineamientos del formato IPAT para establecer y esclarecer los hechos. Por eso el ministerio optó por sacar esta resolución, que es el formato IPAT, porque se presentaban muchas esas situaciones, que es que, no es que usted me chocó y usted me chocó atrás, entonces usted me tiene que pagar. Ya, por ejemplo, en algunas situaciones, ¿qué es lo que hace alguna autoridad de tránsito? Para evitar congestionar, digámoslo así, entre comillas, el sistema judicial contravencional, sirve como mediador en el lugar de los hechos. El agente de tránsito les dice, bueno, solamente fue solo daños. Cuadre quién va a pagar. Cuadren cómo van a pagar. Usted que le dio por detrás, cuadre con él, ¿cierto? Pero ya queda a disposición de uno, como afectado, como causante de los hechos, ya queda a disposición de uno decir, no, no, mi agente, haga todo el procedimiento porque yo no lo choqué. Él frenó de forma inesperada
y lastimosamente yo no alcancé a reaccionar y yo colisioné el carro, ¿cierto? Entonces ya se realiza todo el formato con todo el levantamiento topográfico con el formato IPAD. Leo, coméntame, ¿estamos claros o tienes alguna otra duda? No, súper, ya me salió de la duda porque es que ese popular es muy común, Sí, un señor, claro. accidente, entonces no falta el vivo que dice, no, es que usted pegó por detrás, entonces me responde. Exactamente. No, si la inconformidad está, yo digo, no. Llamo a la autoridad de tránsito y que la autoridad de tránsito se encargue de esclarecer los hechos. ¿Cómo? Haciendo todas las medidas, respectivas medidas, investigación, huellas de frenado o puntos de impacto y plasmarlo en el croquis y llevarlo a una audiencia con el inspector. Entonces, compañeros, ¿qué otra información nos hace falta? Los puntos de impacto. Profe, Sí, Lady, coméntame. qué pena contigo. Bueno, en ese choque, bueno, en ese levantamiento, bueno, yo hubiera sabido esto antes, porque, por ejemplo, el choque se dio porque el primer carro iba andando, ¿sí? Y frenó durísimo, y Ujú. entonces el carro de la mitad lo chocó. Sí, Y como chocó, pues digamos que chocó al primer carro, detrás venía otro carro y ese carro pues chocó al carro de la mitad. ¿Mm? sí, En ese, digamos que en ese orden de ideas, bueno, mi papá era el de la mitad, entonces él fue el que recibió, digamos que él chocó al de adelante, ¿cierto? El primer vehículo, pero porque el vehículo frenó duro. sí, de forma inesperada. Digamos que lo que tú dices, en este momento, pues obviamente el de adelante tenía pues la culpa, porque fue el que prácticamente ocasionó el accidente. Sin embargo, digamos que en el acuerdo, porque eso sí, en el accidente lo que tú dices ocurrió, el agente de tránsito dijo, bueno, y miren entonces cómo van a arreglar, quién va a pagar a quién. Ujú. Sí, Imagínate que a mi papá le tocó pagar el carro que él chocó, o sea, el primer carro, a mi papá le tocó pagar los daños de ese carro, a pesar de que pues él fue el de la culpa, pero a él le tocó pagar los daños de ese carro, de ese vehículo. claro. Sí, Lady, muy comúnmente o generalmente los agentes de tránsito, por no hacer todo este procedimiento, hacen eso. Empiezan a ser mediadores. Bueno, listo, organicen ustedes a ver cómo pagan, porque pues que se van a ir a audiencia. Vea, yo llevo, las típicas palabras de los agentes de tránsito son las siguientes. Vea, esto es un choque solo daños. Se las estoy diciendo textual porque yo sufrí varios accidentes de tránsito, incluso uno grave, lesiones, tuve fractura completa de brazo derecho completo, pero esas son las palabras textuales. Bueno, yo vine, listo, ustedes me llamaron. Si quieren, yo les hago el levantamiento. No hay ningún problema para que ustedes lo tengan de audiencia, para que se las entreguen para que le entreguen las evidencias a las aseguradoras. Pero venga, si ustedes quieren llevar esto a audiencia, que es que la audiencia se la dan para mayo, bueno, la audiencia se la dan para dentro de 2 meses, entre 2 meses ya pueden conseguir la plata, los arreglos, qué pereza que no involucrar las aseguradoras, en algunos casos pues, de vehículos que están asegurados, porque es que las aseguradoras les cobran tanto, esto, lo otro. Algunos por tiempo, porque es que yo acá me demoro unos 40, 50 minutos, máximo una hora, vea la vía cómo está de congestionada, ayuden, colaborémonos entre todos, el famoso colaborémonos entre todos. Entonces, la gente por afán o por tiempo y eso, listo, hágame agente. Este croquis lady es un croquis a mano alzada. Este no es el verdadero croquis del formato iPad, sino un croquis a mano alzada. Este no tiene validez en una audiencia, pero para una responsabilidad civil no tiene validez, pero para una responsabilidad contravencional sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al llegar, digámoslo así, a ese supuesto acuerdo, entre comillas, supuesto acuerdo, ya se presume de que se presumieron, porque todo acá nosotros debemos hablar por presumir, no por afirmar,
se presume que todos los 3 conductores estuvieron de acuerdo, ¿cierto? Y que se pusieron de acuerdo a solucionar los problemas, los problemas pues, de daños. Y acá, como le dije a Leo, acá se aplica, acá dieron por aplicado el famoso dicho popular, el que pega tras paga. Pero por lo general, a base, yo en este momento me puedo transportar con este croquis a base y puedo decir, o el vehículo de adelante frenó de forma inesperada para no pasarse un hueco, o porque se le pasó un peatón, o porque se le pasó algo por delante, o un motociclista se le cruzó alguno, ¿cierto? Pero también hay que mirar Juan, las evidencias. Diego, sí, Juan, coméntame. de todos modos, no, yo no, sin saber las cifras correctas, no sé si el Código Nacional de Tránsito de Colombia tenga lo que se llama las distancias de seguridad, ¿sí? Sí, Esa sí, distancia de sí. seguridad permite de que usted al frenar, por ejemplo, si vas a 30 kilómetros por hora detrás de un vehículo, debes tener una distancia mínima de 10 metros, ¿sí? Que es el tiempo que te da para reaccionar y frenar. Si vas entre 30 y 60 kilómetros por hora, pues debes conservar una distancia superior de 20, 30, no sé exactamente cuál es la relación. Pero en Colombia, no sé si esté eso reglamentado, pero se llama la distancia de seguridad que debe guardar un vehículo con otro, y de ahí se basan muchas veces para definir un pleito como estos, por así decirlo. Sí, claro, Diego, en el artículo 135 del Código Nacional de Tránsito nos habla de la distancia. 135, 175. Tengo estos dos con el tema de las distancias de velocidades, ¿cierto? Y como tú dices, obviamente, dependiendo de la velocidad, se estipula una distancia entre 10, 20 y 30 metros entre vehículos. Y también eso es demasiado importante para incurrir y para la toma de decisiones en este tipo de pleitos. Pero Diego, como te digo, mucha autoridad de tránsito como para abarcar la solución, para abarcar el problema rápido, para que se descongestione la vía y más que todo en ciudades principales, hacen eso, son los mediadores y ya queda entre los conductores hacer ese arreglo de esos acuerdos, de los arreglos de pintura o mecánica que haya tenido los vehículos. Bueno, otra falla que yo veo... Profe, qué pena. Claro, Leo, coméntame. Dos preguntitas ahí. Una, digamos que el tema de la distancia, sí, en cuanto al vehículo en movimiento, pero cuando están así parqueados o quietos en un cambio de semáforo o algo, ¿hay alguna distancia también prudente entre ese, pues, trayecto? El vehículo. Leo, lo recomendado, bueno, el Código Nacional de Tránsito no establece distancias entre vehículos estacionados en temas en semáforos o eso, pero lo recomendado es una distancia mínima de 3 metros, 2 metros y medio, ¿cierto? Para la reacción de arranque. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos conductores no lo hacen es para evitar el cruce de los motociclistas entre vehículos. Entonces, por esa razón, no. Pero la recomendación por la agencia, por las entidades, el Instituto Internacional de Seguridad Vial establece que cuando los vehículos estén estacionados en un cambio de semáforo, la distancia máxima sería de 3 metros. 2 metros y medio, 3 metros de que conserve. Leo, y Listo, la profe. Profe, otra segunda. preguntita. Sí, dime. Otra preguntita ahí. Digamos que tú decías ahorita que este documento no se puede llevar a pues, un tema como legal, porque pues no está como bien elaborado, sino está a mano alzada. Sí. En caso de que no lleve esto a la aseguradora y bueno, se meta en todo el trámite legal, ahí puede salir perjudicado la gente que levantó el croquis. Sí, claro. Se le puede generar una investigación una investigación interna a la Secretaría de Movilidad y muchas veces se conlleva a investigaciones o bueno, no destituciones, sino suspensiones por un día, 2 días o se le descuenta el sueldo, ese día del sueldo, solamente por ese hecho. Ok, pero se puede aclarar el tema de que, o ahí tendría que volver a hacer otro trámite, o cómo sería para que, digamos, la persona que está haciendo el trámite legal
voy a ejecutarlo, o ya no hay nada que hacer. En este tema, no, ya porque ya la decisión fue tomada, ya se hicieron responsables y eso. Pero llegado al caso se puede solicitar ante la Secretaría de Movilidad la investigación disciplinaria del agente de tránsito. ¿Por cuál es la causa? Por irregularidades de procedimientos en levantamiento del formato IPAD. Listo, profe, mil gracias. Los agentes de, compañeros, los agentes de tránsito, es que, a ver, ¿qué es lo que pasa? No, por el desconocimiento de nosotros, no aceptamos los procedimientos de la autoridad de tránsito. Y hay unos procedimientos demasiados irregulares que nos afectan a muchos de nosotros. Pero nosotros podemos iniciar ese proceso de investigación para que se le haga unos descargos a la autoridad de tránsito. Compañeros, otra irregularidad. Bueno, está el punto de referencia, el punto de impacto, ¿verdad? El punto de impacto. Acá en la cuadrilla donde se diligencia, les faltó diligenciar pues los puntos de impacto, las distancias. Y se podría decir que acá está incompleto el formato porque acá debe estar diligenciado los datos del agente de tránsito que hizo el levantamiento. Yo lo quité. Ah, bueno, Ah, listo. no, profesor, yo los quité. ¿Cómo? Esos datos yo los quité, profe, pues Ah, para, bueno, listo. como No, por el dale. tema de seguridad, yo no los, pues le quité ese pedacito de formato. Ah, bueno, dale, Lady. Compañeros, hacemos un croquis. Vale. Sí, listo. Vamos a hacerlo. Bueno, yo voy a tratar de hacerlo acá en el computador, que me va a quedar un poquito complicado porque no hay nada como hacerlo pues de forma tácita aquí en la hoja y eso, ¿cierto? Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imaginarnos o vamos a... Ustedes son los investigadores de un accidente de tránsito, una colisión, solo daños, pero resulta y sucede que ustedes son los investigadores de la aseguradora. Están inconformes con el formato que les dio la autoridad de tránsito y van al lugar de los hechos a reestructurar el accidente. Tomen la vía de sus residencias, tomen 10 metros, que es más o menos la cuadra completa, no, media cuadra de su residencia, y realicemos, entonces fue un choque que estuvo involucrado un vehículo y una moto, ¿verdad? Entonces, acá, solo daños, vamos a hacerlo solo daños. Es que con este IPA en 3D no sé si me da con escala. Los que puedan hacerlo con escalímetro, perfecto. Pueden tomar 10 metros de vía, de tramo de vía, los 10 metros, y lo hacen en el escalímetro. Los que no los podemos hacer con una regla. Ah, listo, Diego, no hay ningún problema. Ya, Diego, no hay ningún problema. Nos vemos si Dios quiere en la clase dentro de 8 días. Listo. Compañeros, entonces vamos a hacer, tomemos 10 metros de tramo de vía, ¿cierto? Voy a intentarlo. No. Voy a intentarlo, es que acá no me da para hacerlo con medidas, con escala, pero lo voy a intentar. Listo, entonces vamos a tomar un choque de solo daños, dos vehículos, impacto, digamos que de la vía de doble sentido, uno de los vehículos por adelantar una carreta no alcanzó a frenar y se chocó con el vehículo que iba en el sentido contrario. Impacto de frente. Listo. Velocidad, digamos que hubo una huella de frenado de
2,5 metros. ¿Quién lo causó? El vehículo que iba en contravía. Porque medio alcanzó a frenar, pero no frenó totalmente. ¿Cuánto? Entonces, 2 metros de la huella de frenado. Entonces, no. Ahí me disculpan la... Perdón, ahí me disculpan ¿qué? La rectitud, yo lo hago con este zipper está muy grueso, entonces lo voy a... Listo. Entonces, compañeros, tomemos 10 metros de tramo de vía. Profe, aquí si se hace ¿Cómo con le la escuadra, serían, según lo que entendí ahorita, no sé si estoy bien, cada 2 centímetros es 1 metro, ¿verdad? Sí, si lo hacemos con una escuadra, cada 2 centímetros es 1 metro, Leo. Serían 20 centímetros. Correcto, sí. Listo, profe, gracias. Casi lo hago perfecto. Listo. Por lo general, compañeros, el ancho de las vías de una calzada de vías son 7 metros, entre 7 a 8 metros de ancho. Hay unas que son de 7,5, otras que son de 7,9 y eso, ¿cierto? Entonces, primero cogemos el ancho completo de la vía, supongamos que son de 7,5 metros y lo vamos a dividir por carril. O sea que 7 metros dividido entre dos carriles son 3,5 metros de ancho de cada carril, para que lo tengamos en cuenta. Acá, como lo estoy haciendo en computador, acá cada carril me va a medir 3 cuadritos. Entonces, esta línea que estoy haciendo aquí en la mitad es la línea continua de separación de carril. Voy a hacerlo un poquito más largo. Ahí me disculpa, compañero, lo derecho que estoy, pero aquí en computador es totalmente diferente, ¿cierto? Entonces, estamos haciendo. Bueno, obviamente pues a ustedes yo sé que les va a quedar mucho más bonito, ¿cierto? Entonces, voy a alargarlo un poquito más. Listo. Entonces, como les dije, voy a anexar acá formas.
Bueno, acá compañeros estamos viendo, pues les estoy mostrando ya cómo fue la colisión del vehículo. Les dije que una huella de frenado de 2 metros, ¿cierto? Entonces vamos a hacer, voy a hacer aquí la huella de frenado. Voy a hacer la gruesa para identificarla como una huella de frenado. Listo. Entonces voy a anexarle unas figuritas. Bueno, listo compañero. Una vez teniendo, haber hecho el dibujo, vamos a trabajar los amarres. Entonces, en cada uno, digamos que tenemos un poste de luz, ¿cierto? Un poste de luz. Bueno. Resulta ya compañeros que en este tramo en el cual cogimos solamente vamos a encontrar un poste de luz. Obviamente no, pero supongamos, una suposición, encontramos un solo poste de luz. Entonces, me avisan cuando hayan terminado para hacer la práctica de los amarres. ¿Listo? Qué pena, una pregunta. Claro, sí, dime. Cuando yo estoy levantando un plano de estos, ¿cierto? Sí. Cuando hay un choque, yo dibujo los dos carros pegados. Si los encuentras pegados, sí, o bueno, cuando eres autoridad de tránsito, si los encuentras pegados, sí. Pero digamos que muchas veces, muchas veces el impacto hizo mover un poco más al otro vehículo, entonces movemos el vehículo y acá dibujamos una X donde fue el punto de impacto, ¿cierto? Si eres un investigador, un perito que solamente te estás basando en el formato que te entregó la autoridad, lo dibujas como está ahí porque se supone que el vehículo, que los dos vehículos quedaron pegados. Claro, o todavía estás, quedaste con la duda. Lady Jimena.
Compañeros, ya tenemos el dibujo. No, profe, 5. Listo, dale, no, me avisan. Listo. Listo, William, esperemos a los compañeros y para hacer lo de los amarres y No. Aquí hay montala. La primera fue enseguida, Móntala enseguida. lo va a secar. Esa montala. Netri. Netri está, la novela es que sin teta no hay paraíso, esa novela es bacanita, verga. ¿Cómo se va ese Netri? Tienen que descargar, los teléfonos ya lo traen descargados. Ajá. Entonces te toca comprar el canal. Sí. Vale 10.000 pesos. Que 10.000 pesos. Ah, pues se está riñando. ¿Y qué P58B? ¿Y qué P58B? ¿Y KP58B? Ya están hablando baja con madre ahí. Ani, ¿cuál ha hecho? compañeros, coméntenme, ¿cómo vamos? Se va la imagen, profe. Listo, ya. Espera, yo ya los vuelvo a compartir pantalla. ¿Ya la están viendo clara? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, iniciamos con los amarres. Bueno, compañeros, vamos a iniciar entonces con los amarres. Voy a ir paso por paso. Listo. Entonces, supongamos que en el accidente vamos a encontrar solamente un punto de referencia, que es este poste de luz, el que estoy señalando. Entonces, vamos a iniciar con el más cercano o el más lejano, como ustedes deseen. Entonces, yo voy a iniciar con la huella de frenado, que es de 2 metros. Vamos a medir acá y ponemos acá los 2 metros, ¿cierto? 2 metros, y acá en el costado, acá donde dice longitud de huellas, la número 1, vamos a poner 2 metros, y tipo de huella vamos a identificar que es una huella de frenado. Las huellas las vamos a poner en este cuadro de abajo, ¿cierto? Seguimos con, entonces vamos a iniciar con los amarres. Como voy a iniciar yo con el amarre de la huella de frenado,
en este punto, que es el punto inicial, perdón, que es el punto inicial de la huella, hago el amarre del punto de referencia, que es el poste, voy a dibujarlo, al punto inicial de la huella de frenado. ¿Cierto? Nos da, supongamos que nos vaya a dar una distancia de 5 metros. Entonces lo vamos a poner acá acá en el recuadro, en el punto 1, que es el punto A, 5 metros. Y del punto de referencia, o punto 00, a la parte final de la huella de frenado, perdón, ahí me disculpan lo recto, les pido disculpas, que es la huella de frenado. Supongamos que acá se nos largó 7 metros, entonces ponemos en el punto B 7 metros. La identificación, huella de frenado. Listo, ¿estamos claros? Compañeros. Sí, señor. Listo. Ya continuamos con los vehículos. Entonces, vamos a coger los dos ejes, que son las llantas, ¿verdad? Vamos a identificar el primer eje. Este es el primer eje. Entonces, vamos a hacer la medida del primer eje al punto de referencia, que es el poste. Entonces, vamos del punto del primer eje al poste. Supongamos que nos dio una medida de 12 metros, 5. Entonces ponemos en el segundo, que es el segundo amarre, punto A, 12 metros. Y del punto 00 al punto de referencia, nos bajamos al segundo eje, que es el otro amarre o el otro eje, la otra llanta, y ponemos, supongamos que fueron unos 13 metros y medio, entonces ponemos 13 metros y medio. ¿Cuál es la descripción? Eje trasero izquierdo y eje delantero izquierdo. Listo. Acá tenemos nuestro segundo amarre. Y para el otro vehículo hacemos lo mismo. Cogemos primero el eje más cercano, que es el delantero derecho, y hacemos el amarre a nuestro punto de referencia. Hacemos el amarre a nuestro punto de referencia. Y supongamos que nos dio una distancia de 25 metros. Entonces vamos a poner tercer amarre en el número 3 y ponemos 25 metros. Y el punto 00 al segundo eje del vehículo, digamos que nos dio 26 metros y medio, entonces ponemos en el número 3 26 metros y medio. ¿Cuál es la descripción? Eje delantero derecho y eje del trasero derecho. Y esos son los amarres que debemos realizar en un croquis, en un levantamiento. Si tenemos personas, obviamente también, como se los dije al principio, las personas las vamos a identificar. El primer amarre de la cabeza al punto de referencia y la triangulación la cerramos cuando no hay desmembramiento de ninguna parte. Con seres humanos vamos a hacer el primer amarre desde la cabeza, desde la punta de la cabeza al punto de referencia. Y el segundo amarre del punto de referencia a la pierna que haya quedado estirada cuando no hay un desmembramiento. Pero cuando hay un desmembramiento, hacemos el amarre primero hacemos el amarre de la parte de la pierna o la extremidad que fue desmembrada y después hacemos el amarre del resto del cadáver. ¿Tenemos alguna pregunta, compañeros? Lady Jimena,
Don Epifanio, William, Jimena. Profe, ahí sería eje izquierdo también, ¿cierto? No has dicho primero eje izquierdo y en este otro caso también sería el izquierdo, ¿verdad? En el segundo vehículo. Sí, señor. Ah, sí, perdón, sí, izquierdo. Sí, izquierdo, perdón. Ah, listo. Jimena, Lady, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿O que estamos claros por el momento? Bueno, compañeros, ¿qué tal si dejamos hasta acá? Obviamente para que ustedes también descansen. Dejamos hasta acá. Dentro de 8 días, si Dios quiere, vamos a hacer este trabajo, pero en programas virtuales. Listo. Yo les voy a mostrar, yo tengo un video de un levantamiento que realicé y también vamos a hacerlo desde cero en varios programas, en AutoCAD, en varios programas de levantamiento de croquis. Y también voy a tratar de abarcar el manual de custodia. Durante esta semana voy a enviarle algunos formatos para que cuando lleguemos al manual de custodia, cómo realizar todo este proceso con evidencias videográficas y fotográficas. ¿Listo? Entonces, compañeros, dejamos hasta acá. Que tengan una feliz noche, que descansen. Que tengan un resto de feliz de semana, un excelente resto feliz de semana. Que Dios los bendiga y que descansen. Profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, profe. Ya, compañeros, si tienen alguna duda, me pueden escribir al WhatsApp, no hay ningún problema, yo les estaré respondiendo. ¿Listo? Profe, mil gracias, feliz noche, que descansen, hasta luego. Igualmente, Leonardo, que descanse, feliz noche para todos.